Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a los administradores de esta comunidad, especialmente a Vishvamitra Prabhu, por la invitación al encuentro de hoy. En este encuentro vamos a abordar el análisis del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, texto 45. Quisiera también desear a todos un feliz Balaram Purnima. Como siempre, vamos a cantar Jaya Radha Madhava, pronunciar el Dvadakshara Mantra, leer el texto en sánscrito, la traducción, el significado por Srila Prabhupada y luego daremos nuestro comentario. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Sri Radhe Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Traigunya Vishaya Vedana Straigunyo Babarjuna Nirdvando Nitya Sattvasto Niryogakshema Atmavam. Traducción.
Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas, libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos que son la causa del cautiverio en el mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas a fin de elevar al público, de modo paulatino, desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. A Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma Jiñasya, o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo Karma Kanda, entonces, en la forma de los Upanishads, se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas, de la misma manera en que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, el Mahabharata. Los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales. Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a las dualidades, tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades, uno debe liberarse de las angustias que se derivan de la pérdida y ganancia. Esa posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna, cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna. Traigunya Vishaya Vedanash Traiguño Vavarshuna Nirdvandvo Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavam. Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad y establécete en el ser. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Itinamine Vanchakalpatarubhyas Chakri Pasindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nuevamente, bienvenidos. El Bhagavad Gita es un texto muy importante porque es considerado parte del quinto Veda, es decir, del Mahabharata. Cuando nosotros analizamos el conocimiento védico, podemos ver que existen diferentes tipos de personas. Mismo en el ámbito occidental, en el ámbito científico, es muy común encontrarnos, para poder ampliar nuestro conocimiento del mundo que nos circunda y de los seres humanos, diferentes tipos de generalizaciones y también de clasificaciones. Por ejemplo, tradicionalmente en el ámbito sociológico se pensaba a los seres humanos divididos en clase alta, clase media, clase baja. En la antropología se ha hablado de cultura de élite, cultura de masas, cultura popular. Es decir, diferentes ciencias tienden a producir conocimiento y en esa producción de conocimiento, necesariamente para ampliar su información sobre el objeto de conocimiento, necesitan aplicar razonamientos de tipo deductivos, de tipo inductivos y también, lógicamente, clasificaciones que permitan analizar el todo en diferentes partes para poder comprenderlas mejor. Y ya hace miles y miles de años, en el Bhagavad Gita, que es parte del quinto Veda, del Mahabharata, también nos encontramos con procedimientos similares, aunque en el plano de la filosofía Vedanta. Es decir, al hablar del ser humano, si bien todos los seres humanos deben ser respetados, si bien todos los seres humanos cuentan con derechos,
si bien todos los seres humanos tienen la posibilidad de alcanzar su pleno desarrollo en sentido material y espiritual, desde el punto de vista condicionado, desde el punto de vista relativo, la humanidad, según el conocimiento que nos da el Bhagavad Gita y también los textos que se apoyan o que desarrollan las afirmaciones del conocimiento védico, puede decirse a partir de todos estos que la humanidad está dividida como en diferentes sustratos, como en diferentes niveles, en diferentes categorías, que no tienen que ver con discriminar en sentido negativo, que no tiene que ver con intentar someter un grupo al otro, que no tiene que ver con una lógica de una aplicación de un poder de dominación o despótico, que tiene que ver simplemente con el análisis filosófico del plano de conciencia en el que se encuentra cada ser humano. Es decir, en el conocimiento védico encontramos clasificaciones, encontramos descripciones y análisis de distintos estados de conciencia, de diferentes estructuras de mentalidad, de pensamiento y de conducta que poseen diferentes seres humanos, los que están situados en distintos niveles de vida en cuanto a su despertar espiritual, en cuanto al despertar de su conciencia. Entonces, aunque nos encontramos con muchísimas clasificaciones en el Bhagavad Gita, clasificaciones de diferentes tipos de yogis, nos encontramos con clasificación de diferentes tipos de virtudes que poseen los trascendentalistas, nos encontramos con clasificaciones de diferentes varnas, nos encontramos con clasificaciones de diferentes ashrams. Hoy vamos a partir de una clasificación inicial en cuanto a la actitud que el ser humano tiene respecto de la búsqueda del placer. Es decir, un filósofo utilitarista de Gran Bretaña decía que toda la psicología humana se reduce a que buscamos el placer y evitamos el dolor. Y es un hecho que no tenemos que dar un paso hacia el análisis filosófico profundo para entender que todos nosotros de alguna manera estamos buscando lo que es agradable y apartándonos de lo desagradable. Ahora bien, en cuanto a la búsqueda del placer, en cuanto a la búsqueda del goce sensorial, dentro del Bhagavad Gita encontramos una expresión muy interesante que es la acción fruitiva. Es decir, en la clasificación de las personas que nos da el conocimiento védico y el Bhagavad Gita en particular, nos encontramos con un primer nivel de conciencia que nos permite operar como base para el análisis del encuentro de hoy. Es decir, hay determinados individuos, hay determinadas personas, incluso hay determinadas sociedades que se caracterizan por la tendencia a la búsqueda del placer material. Sus acciones están encaminadas hacia el fin de encontrar placer material y para eso ejecutan actividades que buscan un resultado material. Y así es que vamos adentrándonos en el terreno de la acción fruitiva. En cuanto a este estado de conciencia, en cuanto a esta mentalidad humana en la que se vuelve muy patente la búsqueda del placer material, podemos establecer, siguiendo el Bhagavad Gita, dos tipos de seres humanos. Es decir, hay una mentalidad, en este caso, que prima. Hay una mentalidad que establece como una nota tónica en cuanto a lo que uno piensa, desea y lo que hace. Buscar placer material, buscar goce sensorial, dedicarnos a la actividad fruitiva para poder disfrutar del resultado o del fruto de la acción. Pero en esta clasificación nos encontramos, si bien la conciencia de partida es similar, con dos actitudes o subcategorías diferentes. Porque por un lado está la persona que busca el placer material mediante recursos y medios meramente materiales o meramente burdos. Por ejemplo, hoy hay una tendencia a la búsqueda del placer material mediante el conocimiento científico, mediante la utilización de diversos
dispositivos tecnológicos, mediante, de alguna manera, la manipulación burda de la materia. La filosofía consciente de Krishna no tiene nada en contra de la ciencia, no tiene nada en contra de la tecnología, sino que busca de alguna manera establecer un principio de utilidad superior, es decir, de poner a la trascendencia en el centro de toda actividad humana, y en ese sentido podemos utilizar el conocimiento científico, artístico, filosófico, las diferentes expresiones o manifestaciones de la cultura, diferentes recursos de orden material y tecnológico en conexión con el absoluto, y todo eso se krishnaiza. Todo eso tiene una finalidad que en definitiva se vuelve trascendental al poner a Krishna en el centro de todo conocimiento, de toda tendencia o de toda actividad o de todo recurso. Ahora bien, la persona materialista burda quiere disfrutar de la materia pero sin ninguna conciencia de lo divino. Simplemente esa persona se identifica con su yo temporal, con su cuerpo material, y utiliza todo lo que su entorno le ofrece para buscar el disfrute material, y de esa manera este tipo de personas producen un karma, y de esa manera estas personas quedan atadas al ciclo de la reencarnación, al pasaje del alma espiritual de un cuerpo material a otro. Pero también, tomando esta clasificación de los seres humanos que podemos encontrar en el Bhagavad Gita, hay otras personas que, al igual que los anteriores, buscan disfrutes materiales, buscan el placer de los sentidos, pero para ello se apoyan en el conocimiento védico. Es decir, son personas que tienen un concepto, podríamos decir, menos burdo y más sutil de la búsqueda del disfrute material, y son personas en un punto que tienen más sukriti, o podríamos decir que tienen un apoyo mucho más piadoso dentro de su conciencia, porque asumen la importancia y la autoridad del antiguo conocimiento védico, el cual fue puesto por escrito hace miles de años atrás en lengua sánscrita, y estas personas que, si bien buscan disfrute material, entienden que los Vedas son el medio para lograr ese disfrute. Y para lograr ese disfrute tanto en la vida presente como en existencias venideras. Y ahí es cuando nos encontramos con lo que técnicamente en el significado de hoy Srila Prabhupada denominaba como sección Karma Kanda de los Vedas. Es decir, la sección Karma Kanda del conocimiento védico establece toda una serie de himnos a las divinidades del panteón hindú, a Indra, a Shiva, a Varuna, Agni, etc. Establece también una serie de rituales llevados a cabo por el Varna o la casta de los brahmanas, en los cuales se pronuncian himnos védicos, en los cuales se ejecutan sacrificios de fuego, donde hay oblaciones y se utiliza el ghee, y donde se requiere de todo un tecnicismo y un conocimiento profundo de toda esta sección ritualística o karma kanda de los Vedas. Y como consecuencia de la aplicación de toda esta metodología védica, es que el ejecutor obtiene diferentes beneficios materiales en la existencia presente y también en la existencia futura, en próximas vidas, ya no tanto en el plano terrenal, sino en el plano celestial. Y aclaremos esto, el plano celestial no es algo espiritual. A veces para una mente no muy filosófica, para una inteligencia no muy nutrida por el conocimiento védico, puede surgir la confusión de que los semidioses y los planetas celestiales y los disfrutes de los planetas celestiales es lo divino, lo supremo, lo espiritual o la meta más elevada. Y realmente, cuando uno tiene conocimiento de la filosofía Vaishnava, cuando uno entiende los aspectos fundamentales de esta filosofía Gaudiya Vaishnava del sistema Vedanta, puede comprender que ni los semidioses son la divinidad suprema, ni los planetas celestiales son el mundo espiritual, ni el disfrute celestial es la máxima meta de la vida. Y esto podemos ver lo mismo en el Srimad Bhagavatam. Como todos sabemos, hace más de 5.000 años atrás,
Shila Vyasadeva ejecutó diferentes austeridades y él pudo observar cómo iba a ser la era de Kali y cómo en la era de Kali la gente iba a tener una vida corta, una inteligencia menguada, cómo iban a descender todas las virtudes que enriquecen el carácter moral de una persona, cómo de alguna manera íbamos a estar atravesados por diferentes complejidades externas, por diferentes ansiedades en la mente. Y para beneficio de toda la humanidad, Shila Vyasadeva puso por escrito el conocimiento védico y entregó diferentes secciones del conocimiento védico a diferentes discípulos suyos y discípulos de sus discípulos, y así se crearon diferentes ramas del conocimiento védico. Pero el punto es que con todas las buenas intenciones que Vyasadeva tuvo, con toda lo enorme y titánica y sobrenatural que fue su tarea de compilar el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda, el Atharva Veda, haber escrito el Vedanta Sutra y todos los demás textos que Vyasadeva produjo para la humanidad, que básicamente él pone por escrito, porque lo principal del conocimiento védico ya se venía transmitiendo previamente de generación en generación de manera oral hace miles y miles de años antes de la compilación por escrito que hace Vyasadeva. Pero a pesar de todo este trabajo tan importante que Vyasadeva hace para todos nosotros, él se sentía insatisfecho. Y Vyasadeva era una persona que seguía votos estrictos, Vyasadeva era una persona llena de cualidades trascendentales, Vyasadeva era una persona llena de conocimiento filosófico, con pleno control de los sentidos, y que básicamente sus actividades no eran egoístas, porque él compiló el conocimiento védico para el bien de toda la especie humana y para el bien de todas las entidades vivientes en general, pero aún así con todo este alto nivel de cualificación y siendo un avatar literario de la divinidad misma, de Krishna mismo, aún así después de compilar el conocimiento védico, Vyasadeva no estaba satisfecho. Vyasadeva se sentía incompleto. Y cuando él comenzó a indagar la causa de todo esto, es que se vuelve presente en el ashram de Vyasadeva su propio maestro espiritual, que es Narada Muni. Entonces, Narada Muni lo que le explica a Vyasadeva es que al compilar los Vedas, él había fomentado la búsqueda del disfrute material en la humanidad. Básicamente, al compilar los 4 Vedas principales, Vyasadeva estaba de alguna manera invitando a los seres humanos a desarrollarse en sentido religioso, a desarrollarse en sentido económico y a buscar la complacencia de los sentidos, dharma, artha, kama. Y básicamente todo esto, la religiosidad, el desarrollo económico y el placer sensorial, nos aportan ciertos bienes que son innegables, pero que son relativos, porque son bienes que están relacionados con el cuerpo, que están relacionados con lo temporal, y por lo tanto son bienes transitorios y que además no pueden satisfacer al yo por completo. Nosotros, desde el punto de vista de la filosofía Gaudiya Vaishnava, no despreciamos lo material. Básicamente, una vida civilizada requiere de la utilización de diferentes elementos materiales. Pero el punto es que sí criticamos el hecho de pensar que lo material le da sentido al ser humano. Sí criticamos esa lógica de cuánto tenés en sentido material y tanto valés como persona. Sí criticamos el hecho de esa ilusión que implica pensar que solo lo material pueda satisfacer el yo más profundo de la humanidad, porque esto es evidentemente falso, es una ilusión, es producto de la modalidad de la pasión y en parte también de la ignorancia. Entonces, si bien la filosofía Vaishnava no desprecia los bienes materiales, sí critica esta falsa concepción de que la felicidad completa esté ligada a la posesión y disfrute en el plano material. ¿Por qué? Porque hay una dimensión más profunda en nosotros, porque hay todo un ser por descubrir, porque hay toda una conciencia por elevar. Y lo material es un medio, pero no es un fin. Y además, cuando la vida se centra únicamente en la búsqueda de disfrute material, el alma queda enredada en el deseo material, queda enredada en el karma material y queda enredada en el samsara, en el ciclo reiterado del nacimiento y la muerte, en el plano de la reencarnación. Entonces, este punto es muy importante comprenderlo en sentido filosófico y por eso en un punto también
podemos comprender la instrucción que Narada Muni, el gurú de Vyasadeva, le da a su discípulo. Él dice que al haber compilado los Vedas estuvo invitando a la gente a buscar el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos, el cumplimiento del deber religioso. Y eso de un modo u otro siempre nos llena de ansiedad, porque pensamos en sentido relativo, pensamos en sentido de qué estoy ganando, qué estoy perdiendo, eso genera miedo, dónde está mi punto de apoyo, dónde está la seguridad, y nos lleva a la identificación con toda una serie de cosas que están en el plano relativo, y que no son el bien supremo ni la máxima perfección para el ser espiritual. Es decir, el punto es que en realidad el proceso de Karma Kanda no es un fin en sí mismo. Este proceso ritualístico de adoración a semidioses, con mantras, con sacrificios, con oblaciones, con ghee y con todo lo demás, es un proceso inicial de avance espiritual. Es como cuando uno en el sistema educativo va al jardín de infantes, o el preescolar, o el kinder, o como lo llamen en cada país. Es decir, el jardín de infantes o el kinder no es un fin en sí mismo. Uno ahí va a aprender rudimentos básicos para luego pasar a la escuela primaria y de ahí a la secundaria y de ahí a la universidad. Entonces no podemos quedarnos trabados en el plano del Karma Kanda. Es decir, el Bhagavad Gita establece clasificaciones de los seres humanos y podemos ver que en el nivel más básico, al igual que los animales, el ser humano, cuando su conciencia no está plenamente desarrollada, piensa que la meta de la vida es la búsqueda del placer material. Y hay personas que buscan ese placer material sin apoyarse en los Vedas, y hay personas que buscan ese placer material apoyándose en los Vedas y llevando a cabo la actividad fruitiva de la sección Karma Kanda. Pero si pensamos que el Karma Kanda y el placer material bajo ciertos parámetros religiosos lo es todo, entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque estamos deteniendo nuestro camino como trascendentalistas. Estamos deteniendo nuestra posibilidad de avance continuo en la vida espiritual. Estamos quedándonos atados a un plano que es muy básico, que es inicial, pero que no es el más desarrollado o el óptimo en el plano del avance espiritual. Por eso es que también Srila Vyasadeva compiló el Vedanta Sutra para las personas que tienen una mentalidad filosófica. Es decir, hay ciertas personas que son inteligentes, denominadas también en las clasificaciones que establece el Bhagavad Gita como gyanis. Son intelectuales, son filósofos. Y estos gyanis comprenden que la sección Karma Kanda de los Vedas tiene que ser trascendida, porque no apuntan a la meta más elevada. Estos gyanis entienden que todo lo material es temporal, que todo lo material está relacionado con el cuerpo, que lo material nos pone en el plano de las dualidades, ganancia, pérdida, alegría, tristeza, dolor, euforia. Y por lo tanto estos gyanis desarrollan conocimiento espiritual. Esos gyanis entienden la limitación que tiene la sección Karma Kanda y entienden la limitación que tiene la vida dedicada al disfrute material. Y el gyani ve todo en un sentido más amplio, en un sentido metafísico. El gyani ve todo en un sentido filosófico. Y por lo tanto, el gyani está no en busca de dharma, kama y artha, no en la búsqueda de la religiosidad, de la complacencia de los sentidos y del desarrollo económico, sino que el gyani busca directamente mukti. El gyani es filosófico, el gyani tiene conocimiento trascendental, el gyani entiende que no es el cuerpo, el gyani entiende que el Brahman es lo supremo y que en consecuencia hay que salir del condicionamiento de la repetición del ciclo del nacimiento y la muerte. Porque en definitiva, estemos en una clase social baja, estemos en una clase social media, estemos en una clase social alta, a pesar de las diferencias cuantitativas de placer que cada individuo pueda experimentar en sentido relativo según el nivel social en que se encuentra, en definitiva el núcleo de la realidad material termina siendo la misma. Nacemos, envejecemos, enfermamos y morimos. Eso lo experimenta el pobre, lo experimenta el hombre de clase media, lo experimenta el rico. Más rápido, más lento, en el medio con diferentes niveles de placeres, con diferentes cantidades de placeres,
con diferentes calidades de placeres, pero todo el mundo nace, envejece, enferma y muere. Es más, algunos ni siquiera, lamentablemente, algunos ni siquiera llegan a envejecer, porque su vida no dura tanto. Y el Gyani entiende esto. Entonces el Gyani busca liberación. Y el punto es que cuando Vyasa, después de compilar el conocimiento védico y el Vedanta Sutra y todo lo demás, estaba insatisfecho, su maestro espiritual, Narada Muni, le dijo que en realidad, si bien el conocimiento que tiene el Gyani, el conocimiento del Brahman impersonal, es un conocimiento libre de atracción material, mismo el conocimiento del Brahman está incompleto, es insuficiente y es relativo por carecer de un concepto personal de la divinidad. Mismo aunque el Gyani entiende que la existencia material tiene que ser trascendida, que hay que salir del ciclo del nacimiento y la muerte, y que hay que ser uno con la divinidad, que hay que ser uno con el Brahman impersonal, incluso ese conocimiento impersonal tampoco puede satisfacer al yo por completo. Y de ahí que Srila Prabhupada explica mucho de los significados del Bhagavad Gita, que se puede caer del plano de la liberación impersonal. ¿Por qué? Porque el alma no manifiesta su plenitud dentro de la esfera del Brahman. E incluso ese conocimiento elevado que tiene el Gyani, incluso ese conocimiento metafísico que tiene el Gyani, incluso ese conocimiento marcadamente filosófico que tiene el Gyani, también es limitado y también es insuficiente porque se limita a concebir a la divinidad suprema o al absoluto como una entidad de tipo impersonal, una entidad que carece de forma. Porque claro, el Gyani piensa que todo lo que tiene forma es material y por lo tanto la verdad absoluta tiene que carecer de forma. Y si bien este razonamiento tiene cierta lógica, es incompleto y es insuficiente. Porque más allá del Brahman impersonal nos encontramos con Bhagavan, Purushottam o el Para-Brahman. Es decir, la divinidad suprema, Krishna mismo, el que está hablando el Bhagavad Gita ante Arjuna. Y por eso es que el Bhagavad Gita, traducido y comentado por Srila Prabhupada, se denomina Bhagavad Gita tal como es. Porque este Bhagavad Gita está expresando el genuino espíritu del Gita. Porque muchas veces hay comentarios impersonales del Bhagavad Gita para los cuales Krishna es producto de Maya, Krishna es un producto de la ilusión, es un concepto de la divinidad personalizado o antropomórfico que también tiene que ser superado para poder comprender la eternidad y el conocimiento del Brahman. Y sin embargo, Srila Prabhupada está respetando el espíritu del orador del Bhagavad Gita. Srila Prabhupada está transmitiendo las enseñanzas de Krishna tal como son. Y Krishna, en el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 8, él dice: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matu avayantemam buddha bhava samanvitam. Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios, la suprema verdad absoluta, el aspecto más elevado del absoluto, está diciendo: yo como persona, yo Krishna, soy la fuente de los mundos materiales y espirituales. Y todo emanado de mí, y los sabios que saben perfectamente esto, me adoran con todo su corazón. Entonces, hoy nos encontramos con la posibilidad de comprender cómo el Bhagavad Gita clasifica diferentes tipos de seres humanos. Esta clasificación no es para discriminar, esta clasificación no es para someter, esta clasificación es simplemente para analizar en qué nivel de conciencia se encuentra cada tipo de persona. Las personas que están en un nivel muy básico buscan placeres materiales, de manera burda, mediante la ciencia y la tecnología y la cultura material, o de manera más sutil apoyándose en la autoridad de los Vedas y siguiendo la sección Karma Kanda. Ahora, después de muchos nacimientos y muertes, cuando uno, estando en la Tierra, se elevó reiteradas veces a los planetas celestiales y disfrutó de todo lo que estaba a su alcance, y después de repetir mucho el ciclo de volver a la Tierra y ascender al plano nuevamente de los Devas y todo lo demás, algunas almas desarrollan conocimiento filosófico y buscan mukti, buscan la liberación, pero una liberación de tipo impersonal, la cual es incompleta porque no considera o no accede al punto más elevado de la verdad absoluta,
que es Krishna mismo, el amado de Yasoda, el hermano menor, Ramanuja, el hermano menor del señor Balaram, el que cuida vacas surabis en los bosques de Vrindavan, el que recibe el amor de cientos de miles de gopis, el que toca su flauta trascendental y llena a las entidades vivientes móviles e inmóviles de la bienaventuranza más elevada, en especial a las gopis y entre ellas a Srimati Radharani. Ese Krishna en Goloka Vrindavan es la divinidad suprema, es la suprema personalidad de Dios, la suprema verdad absoluta y es el aspecto más elevado en la comprensión de lo divino. Y cuando uno llega al plano de esa comprensión, trasciende la sección Karma Kanda de los Vedas, trasciende la sección Jnana Kanda de los Vedas y llega al plano más elevado del conocimiento védico, que es el nivel en el que uno se convierte en un Bhakti Yogi, es decir, en un Vaishnava. Y específicamente en este caso hablamos del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, el Vaishnava es una persona que no desprecia el proceso de Karma Kanda porque entiende que es válido, pero para algunas personas que se encuentran en un nivel muy básico e inicial de su vida espiritual. Y que solamente el Karma Kanda, si bien no es falso, si bien no es erróneo, es un medio para seguir elevándonos. Y solamente eso. El Vaishnava no desprecia el conocimiento filosófico que tiene el Gyani, porque el Vaishnava comprende que el Brahman impersonal es real, pero el Brahman impersonal es el brillo corporal que emana de la forma personal del cuerpo de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y por eso, así como el Vaishnava puro no desprecia el proceso Karma Kanda porque entiende que es válido para cierto tipo de personas, pero no para él, porque su meta es mucho más elevada, el Vaishnava tampoco desprecia el proceso de Jnana Kanda de los Gyanis impersonalistas, pero entienden que tampoco ser un Gyani es el punto más elevado dentro de la escalera del yoga, sino que el Vaishnava tiene conocimiento filosófico, conocimiento metafísico, conocimiento del ser, porque en el proceso del Bhakti Yoga es fundamental evitar el sentimentalismo, la especulación y tener un conocimiento claro y definido acerca de quiénes somos como seres espirituales diferentes del cuerpo material. Es fundamental tener un conocimiento filosófico preciso acerca del alma como parte eterna de Krishna, como un ser espiritual que es uno con Krishna y diferente de Krishna, y comprender a Krishna no como un ser humano, no como un semidios, no como una expresión temporal del Brahman impersonal, ni tampoco entender a Krishna como un mero avatar más de Vishnu, sino entender a Krishna como la divinidad suprema y la fuente de todo, y de todos los avatares, y de las formas de Vishnu, y del Brahman impersonal, y del aspecto Paramatma, y de los mundos materiales y espirituales. Entonces, el Vaishnava no desprecia el proceso de avance espiritual de otros trascendentalistas. Entienden que son procesos válidos para personas que están en otro plano de conciencia, pero que no son para el Vaishnava puro. El Vaishnava puro tiene una práctica espiritual que está libre de búsqueda de beneficios materiales y que está libre de búsqueda de liberación impersonal, porque el Vaishnava puro tiene conocimiento perfeccionado, tiene conocimiento espiritual, conocimiento plenamente trascendental. Y ese conocimiento es la base para la práctica de la devoción, de los procesos del Bhakti Yoga, que comienzan por Shravanam, que comienzan por oír, Kirtanam, cantar el Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y obviamente tras el Shravanam o el oír temas trascendentales, tras el Kirtanam, tras la meditación en el Maha Mantra Hare Krishna, se despliega el Smaranam, el recuerdo constante del nombre, de la forma, de las cualidades y de los pasatiempos de Krishna, y a partir de ahí también se despliegan el resto de los procesos que componen el Bhakti Yoga. Y de ese modo el Bhakti Yogi avanzado, el Bhakti Yogi puro, aunque esté en un cuerpo material, está liberado. Y está liberado porque su conciencia es espiritual, porque su relación con Krishna está restablecida y porque el conocimiento y la devoción por Krishna lo llevan al plano del prema, al plano del amor puro por Krishna. Y de este modo, para el Vaishnava puro, Krishna ocupa el centro de lo que se piensa, de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se desea.
Y por eso el Vaishnava puro es Jivan Mukta. El Vaishnava puro está liberado, mismo en el plano material. ¿Por qué? Porque su conciencia es puramente espiritual. Porque llegó a una comprensión clara y definida de quién es como alma espiritual, de quién es Krishna como la suprema personalidad de Dios, y mediante ese conocimiento y las prácticas devocionales del sadhana, el devoto logra, al alcanzar Kripa, la misericordia del Señor Krishna y de Srimati Radharani, y en particular en el día de hoy de Balaram, del maestro espiritual original, el Vaishnava puro logra prema, el estado del amor puro y trascendental por Krishna. Y de ese modo el Bhagavad Gita nos ofrece esta clasificación de los seres humanos, que no es para discriminar, que no es para someter, que no es para dominar a nadie, ni para salir a una cacería de herejes o a imponer ideas que uno cree superiores por la fuerza. Esa no es la filosofía Gaudiya Vaishnava, sino que es simplemente tipificar y clasificar diferentes niveles de conciencia. Los que buscan placeres materiales, siguiendo el Karma Kanda; los que buscan liberación impersonal, siguiendo el Jnana Kanda, y comprender que en esa escalera del yoga, el Bhakti Yoga es el yoga más elevado porque permite el restablecimiento de nuestra relación eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza con Krishna mismo, que es la máxima expresión de la suprema verdad absoluta. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Aum Tat Sat. Bien, vamos a chequear la sección de comentarios. Saludos para Carlos Alfonso Ramos Rodríguez, para Govardhandari, para Laura Vanessa Jiménez, para Shader Correa, para Vishvamitra Prabhu. Veo que hay una pregunta de Prabhu Vishvamitra. Siguiendo tu ejemplo del kinder, la primaria, la secundaria y la universidad, parecería que la universidad sería el Vaishnavismo. ¿Qué intentamos practicar aquí? Pero después de la universidad viene la vida real. En conciencia de Krishna, que practicamos acá es la vida real. Bueno, a ver, es correcto, Vishvamitra Prabhu, hay diferentes niveles de trascendentalistas. El Vaishnavismo, el Gaudiya Vaishnavismo es como llegar a la universidad, y no solamente a la licenciatura ni a la maestría, sino al grado, al doctorado y al postdoctorado. Ahora bien, así como pueden ser clasificadas las personas, los que buscan disfrutes materiales con el Karma Kanda, los que buscan liberación impersonal con el Jnana Kanda, los que buscan restablecer su relación con Krishna mediante el Bhakti Yoga, no todos los Vaishnavas nos encontramos en el mismo nivel. Ese punto es muy importante. Entonces, también dentro de los Vaishnavas hay clasificaciones: Kanishta Adhikaris, Madhyama Adhikaris y Uttama Adhikaris. En mi caso particular, yo soy un Kanishta Adhikari, el nivel menos avanzado dentro de los Vaishnavas. Y por lo tanto, intento llevar a cabo mi vida espiritual a pesar de todos mis defectos, e intento, respetando quién soy y mis posibilidades, acercarme lo más posible al plano ideal de la práctica de conciencia de Krishna. Pero evidentemente no, como Kanishta Adhikari no estoy en ese plano, pero sí me encuentro en la búsqueda de la trascendencia, y a pesar de todos mis defectos y de mis incapacidades, siempre intento tener a Krishna como meta central de todo. Entonces, el punto es que, si bien hay Kanishtas Adhikaris, como el plano en el que yo me encuentro, en el que no represento idealmente la práctica perfecta de la conciencia de Krishna, tengo como meta seguir avanzando y utilizo mis cualidades de trabajo en relación con el absoluto. Pero hay Vaishnavas que son más avanzados, que son Madhyamas Adhikaris, y hay Vaishnavas que son Uttamas Adhikaris. Entonces, el punto es que muchos Vaishnavas estamos en la etapa de preparación para una vida espiritual más plena. Ya nuestra vida es un éxito, porque a pesar de ser Kanishtas Adhikaris, estamos practicando ciertas reglas y regulaciones, cierto sadhana, tenemos clara la meta en sentido filosófico, aunque no nos alcancemos en el nivel de perfección. Pero hay Vaishnavas que ya están situados en la más real de todas las realidades de la vida. Porque siendo Uttamas Adhikaris, ellos, a pesar de tener un cuerpo material y a pesar de practicar un sadhana, como ejemplo para los que nos encontramos en los niveles más iniciales de la práctica del Bhakti Yoga, esos Vaishnavas ya son conscientes de su Swarupa, ya son conscientes de cuál es su forma eterna,
ya son conscientes de Krishna, pero no por estudiar una filosofía a partir del Bhagavad Gita o del Bhagavatam o del Chaitanya Charitamrita, sino por tener una experiencia directa del ser y por poder situarse en el tipo de raza específico que tienen con Krishna, y no de manera teórica o como un producto de la imaginación mental o algo así. O sea, si bien hay principiantes y hay Vaishnavas intermedios, hay Vaishnavas muy avanzados que, si bien están ocupados en la difusión del movimiento de Sankirtan para el bien de todas las almas condicionadas, si bien externamente uno ve que participan del Kirtan, que toman prasadam, que viajan difundiendo la conciencia de Krishna, internamente hay Vaishnavas que saben de verdad quiénes son, que han experimentado de verdad la realidad de Krishna y que están experimentando y en su vayan interno están sumergiéndose en el tipo de raza y velocidad específica que tienen con Krishna en el mundo espiritual. Pero son Vaishnavas muy avanzados, que no es mi caso, pero los hay y son muy, muy avanzados. Y en ese sentido no es que comprenden la realidad de manera teórica, sino que están situados en esa realidad trascendental. Y son dignos de respeto, de admiración, y tenemos mucho que aprender de esos Vaishnavas. Bueno, espero, Vishvamitra Prabhu, haber respondido la pregunta hasta donde puedo hacerlo, hasta donde entiendo. Espero haberlo interpretado bien. Y bueno, saludos también para Cristina Cultiva, que también está presente. Bien, entonces no observo ninguna pregunta más. Muchísimas gracias por ocuparme en este tipo de charlas. Gracias Vishvamitra Prabhu por la invitación para el encuentro de hoy. Gracias a todos los miembros de administración de esta comunidad. Gracias también a todos los miembros de la comunidad que siempre están presentes para estos encuentros sobre el Bhagavad Gita, tal como es. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada.